Bueno, estamos grabando la clase de cálculo 2, estamos aquí en el tema de integración por sustitución. El tema de integración por sustitución se utiliza para integrar funciones compuestas. Esas funciones compuestas son de esa forma, f de g de x, esa es una función compuesta, f de g de x, es una función compuesta. Entonces, aquí lo que tenemos que identificar, quién es u y cuál es su derivada. Entonces aquí seleccionamos u igual a g de x, la derivada está aquí afuera. Entonces la derivada de u, esta parte de aquí, es como que usted ponga du sobre dx, va a ser igual a g' de x. Y ese diferencial de x pasa, está dividiendo, viene multiplicando. Entonces, luego se hace la sustitución integral de f de u, esa g de x cambió a u, y g' de x por dx es diferencial de u. Entonces la integral de f chiquita va a ser igual a f grande de u más f. Esa viene siendo la antiderivada. Entonces aquí tenemos un ejemplo, el primer ejemplo. En ese ejemplo tenemos esa integral donde podemos ver que la derivada de la función interna de aquí está aquí afuera. Entonces aquí lo que conviene hacer es la sustitución u igual a 1 más x a la 3 y la derivada, cuando yo derive, que yo diga du sobre dx, la derivada de esto, la derivada de 1 es 0 y la derivada de x a la 3 es 3x al cuadrado. Por lo tanto, despejando du es igual a 3x al cuadrado por diferencial de x. Luego hacemos la sustitución de du y u en la integral. Entonces la integral, ¿qué me va a quedar? Veo que 3x cuadrado y diferencial de x es de u. Viene de u aquí. Y lo que está dentro del paréntesis es la u. Quedaría ahí u a la 100. Entonces integrando, aplicando la regla de la potencia, ya sería sumarle 1 al exponente. U a la 101 sobre 101 más c. Entonces ahí ya lo otro que se hace es sustituir el valor de la u, que es 1 más x a la 3. Y ahí quedó resuelta esa integral aplicando el método de integración por sustitución. Para las integraciones por sustitución, lo que se debe identificar es quién es u y su derivada. Fíjense que aquí, si usted se fija que ahí adentro, la derivada de x al cuadrado más 1 está afuera. La derivada de 1 es 0 y la de x2 es 2x, mírenla ahí. Por lo tanto, ellos hacen u igual a ¿quién? A x al cuadrado más 1. La derivada de u con respecto de x es igual a 2x. De aquí yo despejo y yo digo que du es igual a 2x por dx. Entonces, haciendo la sustitución en la integral, ¿qué nos queda? Nos queda integral, lo que está dentro del paréntesis al cuadrado es u. Y aquí afuera, esta parte de ahí afuera, viene siendo du. Y miren qué fácil quedó ahora la integral, que sería nada más la regla de la potencia, u a la 3 sobre 3 más c. Sustituyendo, me quedaría ahí x al cuadrado más 1 al cubo sobre 3 más c. Ahí quedaría eso. Eso es un ejemplito. Otro ejemplito de integración por sustitución. Segundo ejemplo. Este es el segundo ejemplo ahí. El segundo ejemplo. Entonces, dímelo. Disculpe, la otra práctica de la clase 3. No. Sabemos que la integral del coseno de x, ¿a qué es igual?
Ajá, seno, al seno de x. Seno de x más c. Pero aquí yo tengo coseno de 5x. Entonces en ese caso hay que hacer una sustitución. Yo sé que la derivada de 5x es 5. Entonces yo digo mi u va a ser igual a 5x. La derivada de u respecto de x es igual a 5. De ahí yo despego ese diferencial de x, lo paso multiplicando y sigo 5 por dx. Entonces la integral va a quedar así. Integral coseno de u, ¿verdad? Porque ya el 5x es la u. Y el diferencial de x, ese diferencial de x, con el 5 que está adelante, mírenlo ahí. 5 diferencial de x que es igual a de u. Por lo tanto, la integral del coseno, vemos que es igual a quién al seno de u más c. Por lo tanto, tengo seno de u que es 5x más c. Este es el ejemplo número, el ejemplo 2. Y aquí el ejemplo número 3 de integración por sustitución. En el ejemplo 4 que vamos a ver ahora, hay casos en que la derivada no está completa. Por ejemplo, que ustedes tengan x al cuadrado, ¿verdad? Y aquí adentro tengamos 4x a la 3 menos 1 elevado a la 4 ahí. Fíjense que ahora, ¿cuánto da la derivada de lo que está aquí adentro? La derivada de menos 1 es 0. ¿Y esa derivada cuánto da? 3 por 4, 12x al cuadrado. ¿Cuánto yo tengo aquí? X cuadrado. Entonces ahí usted lo que va a hacer es lo siguiente. Hacemos u igual a 4x a la 3 menos 1, ¿verdad? La derivada de u respecto de x, ¿cuál es la derivada? La de este es 0. Y la de 4x3 es 12x al cuadrado. Por lo tanto, como en la integral no tengo 12, lo que hago es que ese 12 lo despejo. Y digo, du sobre 12 es igual a x al cuadrado por diferencial de x. Ven, cuando no está completa la derivada, como en estos casos, que la derivada que está aquí adentro da 3x2, la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de aquí en 5x, ¿cuál es? 5. En este caso no está completa la derivada. Entonces cuando pasan esos casos, pero sabemos que va a dar x al cuadrado, yo puedo el coeficiente pasarlo dividiendo. Y el diferencial de x que viene para acá multiplicando. Entonces ahí ya podemos hacer la sustitución. Podemos hacer la sustitución. Que sería integral. Lo que está dentro del paréntesis. Que está la 4. Eso era ¿qué? U, ¿no es la? U. Y el x cuadrado por el diferencial de x, que es igual a du sobre 12. Entonces ya eso está comodísimo ahí, porque esto es 1 sobre 12, integral de u a la 4. Queda esa integral. Regla de la potencia. ¿Qué hicimos aquí con el 100? Igual a 1 sobre 12, u a la 5, sobre 5 más c. 12 por 5. Y esa u, ¿cuál es la u? 4x3 elevado a la 5 más c. Ustedes ven que fácil es la integración por sustitución.
las integrales que contienen radicandos, radicales, expresiones radicales. Está frisado esto. Esas integrales que contienen expresiones radicales, por ejemplo, de la forma ax más b, deben de hacerse u igual a raíz de ax más b. O sea que en este caso, si está esa integral, lo que manda a ser u igual a raíz de 2x menos 1. Elevan al cuadrado. Elevando al cuadrado. Cuando usted eleva al cuadrado ahí, ¿qué es lo que le va a quedar? Va a quedar u al cuadrado y de este lado va a quedar raíz de 2x menos 1 al cuadrado. Por lo tanto queda u a la 2, el cuadrado me anuló la raíz y queda 2x menos 1. Derivando aquí o diferenciando. Del lado izquierdo, la derivada de u al cuadrado, ¿cuál es? 2u por du. Y la derivada del lado derecho, ¿cuánto es la derivada de eso? No, la derivada de una constante es 0. Y la derivada de 2x, 2, porque la derivada de x es 1. La derivada de esa x es 1. Queda 2 por dx. Ok, ustedes derivan normal. 2u por du. De este lado, 0, 1 por 2, 2. 2 por dx. Entonces, de aquí, como no hay un 2 aquí afuera de la integral, como no hay 2 afuera de la integral, ese 2 viene dividiendo. Y digo, 2u de u entre 2 es igual a 2 de x entre 2. Se cancela eso que están ahí, queda u por du igual a dx. Entonces ahora sí ya podemos hacer la sustitución y la integral va a quedar más sencilla ahora. Integral la raíz de 2x menos 1, eso es u, ¿no es la? Y diferencial de x que es igual. Diferencial de x es u por du, ¿no es la? Mírenlo aquí abajo. El diferencial de x, u de u. Y entonces, ¿qué quedó? U por u queda u al cuadrado por du. Por lo tanto, ya esa integral está comodísima. La integral de u al cuadrado, ¿cuál es? ¿Cuál era la integral aquí del 4? U a la 4, ¿cuál era? Sobre 5. Y aquí la de u a la 2. Entonces ya ahí la u es la raíz cuadrada de 2x menos 1 a la 3 sobre 3 más 6. Si en el integrando usted ve un radical de esa forma, ax más b, esa es la sustitución. Esa va a ser su u de una vez. Aquí la u, fíjense que la u, bueno, aquí no lo hicieron, pero ahí se puede hacer u de una vez directamente el radical. Te hace u el radical y de una vez. ¿Ustedes quieren ver? Eso nos la llevamos para la pizarra de nosotros, pizarra mágica. Vamos a ver lo que me voy a poner. Aquí. Control U. 6. El número 6 ahí. Desde que usted ve ese radical, U igual a la raíz cuadrada de 2x menos 1. Va a ser todo lo mismo aquí, igual que esa. U al cuadrado, 2x menos 1, diferenciando 2u de u,
2u de u. La derivada de este lado es 2 por dx. Simplificando el 2 queda u de u igual a dx. Ahora, ¿qué sucede? Ya yo tengo diferencial de x. Tengo el radical. ¿Qué es lo que me falta? Esa x que está ahí. ¿Cómo yo tengo esa x? Despejándola de aquí. Yo digo ahí que 2x de aquí. Yo digo que u al cuadrado más 1 es igual. ¿A qué es igual? A 2x. Por lo tanto, x ¿a qué va a ser igual? X es igual a u al cuadrado. U al cuadrado sobre 2 más 1 medio. El 2 que está aquí multiplicando pasó dividiendo allá arriba. Entonces ya la integral de x raíz cuadrada de 2x menos 1 por diferencial de x va a ser igual a la x. ¿Quién es esa x? U al cuadrado sobre 2 más 1 medio. La raíz, ¿quién es la raíz? U. Diferencial de x. U de u. U por du. Por lo tanto, me queda ahí. Aquí da u por u, da u al cuadrado, ¿verdad? Por u al cuadrado me va a dar u a la 4 sobre 2. Sobre 2. Aquí u por u, eso que está aquí da u al cuadrado. Y esa u al cuadrado por 1 medio da más u al cuadrado sobre 2, ¿verdad? ¿Por quién? Por diferencial de u. Ya ahí quedaron dos integrales. Una que es u a la 4 y la otra u a la 2. Cuando yo la integre, ¿qué es lo que va a dar? Sumarle 1 al exponente. U a la 5. U a la 5 sobre 2. Y el 5, acuérdense que va aquí el 5. Y aquí, u a la 3 por 3. Acuérdense que cuando usted integra, si usted integra y aplica la regla de la potencia, si era u a la 4, va u a la 5, pero dividido 5. El mismo exponente. El mismo, exacto, se pone dividiendo aquí. Más c. Por lo tanto, ahí va a quedar. ¿Quién era la u? La raíz cuadrada de 2x menos 1. Aquí a la 5, 2 por 5. 10 más u a la 3, lo mismo, raíz cuadrada de 2x menos 1 a la 3, 2 por 3, 6. más c. Ustedes ven que fácil es integración por sustitución. Estas son las estrategias para realizar el cambio de variable. Elegir a u igual a g de x. Usualmente es mejor elegir la parte interna de una función compuesta tal como una cantidad elevada a una potencia. Calcular la derivada de u, que es g' de x por dx. Reescribir la integral en términos de la variable u. Fíjense que todas las integrales al final, ¿en qué quedaba? En términos de la variable u. En los ejercicios que estábamos haciendo aquí, todas las integrales terminaban en la variable u. Variable u. Y aquí también, la variable u. Entonces, luego, encontrar la integral resultante en términos de u, aplicando una regla conocida. En este caso, lo que hemos aplicado es la regla de la potencia. Y luego, después, reemplazar u por g de x para tener una antiderivada primitiva en términos de x. Eso de verificar la respuesta por derivación es que si usted deriva el lado derecho, si nosotros derivamos el lado derecho, tiene que dar el integrando. Por ejemplo, aquí, si yo derivo, aquí que está bien fácil, si yo derivo el lado derecho, me tiene que dar el integrando. Fíjense aquí, la derivada de una constante, ¿cuál es? 0. La derivada del seno es coseno.
Coseno del ángulo por la derivada del ángulo. ¿Qué era la derivada de 5x? 5. Ahí se verificó por derivación la integral. De eso que trata esa partecita. Ya con eso ustedes resuelven la integración por sustitución. Esa es la regla que hemos estado aplicando. La regla que hemos estado aplicando por el momento es la regla general de la potencia, donde fíjense que aquí, ahí yo tengo la integral de u a la n multiplicado por quién, por u' de u. Ahí sería u, de u. La integral de u a la n por du, ¿qué es igual? ¿A qué igual es? U a la n más 1 entre n más 1 más c. La misma formulita. Entonces, vamos a entonces ahora a pasar a ya las técnicas de integración. La integración por sustitución también podemos aplicar cambio de variables para integrales definidas, en la cual al final, en vez de poner más c, evaluamos aplicando el teorema fundamental del cálculo. Por ejemplo, aquí, en esta integral, vamos llevándonos a la pizarra mágica. Le sacamos una copia aquí. Si nos vamos a la pizarra mágica, este sería el ejemplo. Control V. Ahí está una integral definida que requiere integración por sustitución, ¿no es la? Este la vamos a llamar 7. Ahora el número 7 ahora. Fíjense ahí, eso es una integración por sustitución. Aquí lo que hay que hacer es u igual a x al cuadrado más 1. La derivada de u respecto de x es 2x. En la integral aquí no hay un 2. Por lo tanto, despejamos ese 2 y decimos du sobre 2 es igual a x por dx. Entonces, usted puede ahí decir integral x por dx. ¿Quién es? X por dx es du sobre 2. Aquí va du sobre 2. Y aquí adentro va u al cubo. U al cubo. Ahora, ¿qué sucede con los límites? Como ya yo cambié la integral a la variable u, los límites van a cambiar. Entonces yo digo, con esta ecuación, u igual a x al cuadrado más 1. Y digo, cuando x vale 0, cuando x igual a 0, ¿cuánto vale u? Vale 1. Aquí va un 1 ahora. Cuando el otro límite de la x es 1. Cuando x es igual a 1, entonces la u es igual a 1 al cuadrado más 1 igual a 2. Ahora cambia aquí a 2. Ya entonces esta integral sí la conocemos. La integral de u a la 3, ya ustedes se la saben esa. ¿Cuál es? U a la 4 sobre 4 más c. Aquí hay un 2, ese 2 viene aquí afuera, ¿no es la? Vamos claro ahí, ese 2. Aquí hay un 2, sale fuera como un medio, y la integral de u a la 3 es u a la 4 sobre 4. Esto queda aquí un octavo, o sea que queda 8. Y la u, que era x al cuadrado más 1, no, espérense, ya nosotros hicimos el cambio de variable y no hay que poner más c.
Evaluado eso de 1 a 2. A 2. Eso es igual a 1/8. Entonces la 2 por 4, 8. De U a la 4. Evaluado de 1 a 2. Y eso es igual a 1/8. Ahora se va a aplicar el teorema fundamental del cálculo y decimos U a la 4 se va a sustituir primero en 2, la U, 2 a la 4 menos 1 a la 4. Entonces 2 a la 4 serían 16 menos 1, 16 menos 1, 15 octavos. Aquí dio 15 octavos. 15 octavos. Eso es así. Ya ahí con ese ejercicio, así es que ustedes van a trabajar esas integrales. Fíjense que ahí ellos hicieron el cambio de variable. Aquí estaban 1 y 5. 1 y 5 ahora aparecen 1 y 3. Pero es que cuando hacen la ecuación, cuando hacen el cambio, esa U, cuando X vale 1, la U era igual aquí a ¿quién? A la raíz cuadrada de 2x menos 1. U era igual a la raíz cuadrada de 2x menos 1. Entonces cuando la X vale 1, 2 menos 1, 1, 1. Cuando X es 1, U vale 1. Y cuando X vale 5, 5 menos 1, mírenlo aquí. No, 2 por 5. Porque es 2 por X, 2 por 5. De ahí es que sale ese 10. 10 menos 1, raíz de 9. Ya, entonces ahí viene 3. ¿Está negativo o positivo? Positivo. Está positivo ahí. ¿Se ven? Entonces ya ese es el repasito de integración por sustitución. Ya nosotros en la clase anterior habíamos visto la derivada de las funciones trigonométricas, ¿no? La derivada del seno es coseno y la integral del coseno, el seno, ¿no? La derivada de la tangente era secante cuadrado, la integral de la secante cuadrado, tangente. La derivada de la secante era secante tangente, entonces la integral de la secante tangente es secante. Entonces ahora nosotros vamos a ver la continuación de las otras derivadas e integrales de funciones trascendentales, que serían, por ejemplo, la función logaritmo natural. La función logaritmo natural, fíjense ahí que se define como la función logaritmo natural va a ser y igual al logaritmo neperiano de x. Su derivada va a ser igual a 1 sobre x. Ya eso es aplicando el teorema fundamental del cálculo. El segundo teorema fundamental del cálculo, la derivada con respecto a x de la integral de 1 hasta x de 1 sobre t por dt, eso era igual al logaritmo, eso va a ser igual a 1 sobre x. Eso era igual a 1 sobre x. ¿Qué quiere decir? Que si esta es la función logaritmo natural, su derivada es 1 sobre x y la integral de 1 sobre x por dx es igual al logaritmo neperiano de x más c. Esa integral también se puede ver como integral de dx sobre x. De forma general, la derivada, si tenemos logaritmo natural de u, la derivada va a ser igual a u' sobre u. Por ejemplo, supónganse que yo le ponga a ustedes integrar la siguiente expresión: 2 dividido 2x más 5, por ejemplo. Es integral ahí. ¿Qué usted debe hacer en esa integral? Ojo, aplicar sustitución.
Usted dice u igual al denominador. La derivada de eso, de la derivada de u con respecto de x, ¿a qué es igual? A 2. En la integral de aquí arriba yo no tengo 2. Entonces lo que hago es que despejo y digo du sobre 2 es igual a dx. Fíjense que lo que hice fue como un cambio. El de x cambió aquí y el 2 aquí abajo, ¿verdad? Ahora bien, ya ahí la integral, fíjense ahora, sustituyendo. Si hacemos la sustitución, ¿qué me va a quedar la integral? La integral quedaría ahora 1 arriba. ¿Quién es 2x más 5? U. ¿Y dx quién es? Du sobre 2. Ya aquí la integral quedó 1 medio integral de du sobre u. Y eso es igual a 1 medio del logaritmo neperiano, valor absoluto de u a c. Por lo tanto, la integral quedó 1 medio logaritmo neperiano. ¿Quién es la u? 2x más 5. Ahí quedó resuelta la integral. Ese es un ejemplo de integrales utilizando funciones el logaritmo. Si vamos a hacer un ejemplo de derivada, derivar la función y igual al logaritmo neperiano de x al cuadrado más 5x, por ejemplo. ¿Qué usted dice? Bueno, esa derivada, la derivada, ¿a qué va a ser igual? Aplicando esta formulita, dice ahí que yo tengo que, la derivada va a ser u' entre u. ¿Quién es la u? Eso que está ahí adentro es la u. Por lo tanto, eso viene en el denominador, x cuadrado más 5x. Y en el numerador, la derivada con respecto de x, de x al cuadrado más 5x. ¿Cuál sería la derivada aquí en el numerador? La derivada de x al cuadrado, ¿cuál es? 2x. ¿Y la derivada de 5x? 5. 2x más 5. X cuadrado más 5x. Ya, ahí terminó. ¿Ven? En el denominador va u y el numerador la derivada. Si yo le pongo a ustedes el logaritmo neperiano, ejemplo 3. Si yo le pongo el logaritmo neperiano, ¿sí? Yo le pongo aquí el ejemplo 3. Derivar la función y igual al logaritmo neperiano. Uno bien fácil. Tangente de x. ¿Qué usted dice? Bueno, la derivada. U abajo, que es tangente de x. U abajo, que es tangente de x. La derivada con respecto de x de tangente de x en el numerador. ¿Cuál es esa derivadita? La derivada de la tangente, yo se la di a ustedes. La derivada de la tangente ahí. Secante cuadrado. Secante cuadrado de x. Y aquí va tangente de x. ¿Ven qué fácil? Esas son las, esa es la función logaritmo natural. Hay otra función logaritmo natural. Hay otra función logaritmo natural que es la función logaritmo general. La función logaritmo general. Cuidado. La función logaritmo. Función logaritmo general. Esa es la que tiene un LOG de g de x en base a.
Esa es la función logaritmo natural. Y esa que está ahí, la derivada sería igual. ¿Qué va a ser la derivada de eso? Miren qué sucede. Eso que está ahí, aquí es igual al logaritmo neperiano de g de x entre el logaritmo neperiano de la base. Es más, si yo quiero pongo u aquí. Voy a poner u ahí, que sea más cómodo. El logaritmo neperiano de u en base a va a ser igual al logaritmo neperiano de u entre el logaritmo neperiano de a. La derivada va a ser entonces u' entre u logaritmo neperiano de a. Esa es la función logaritmo general. Por ejemplo, si vamos a derivar el logaritmo de x al cuadrado más 5x en base 3, ¿qué me dice la derivada? Ojo, la derivada va a ser igual, aquí va u, que es esto que está ahí adentro, más 5x. Aquí tengo el logaritmo neperiano de la base. La base es este numerito aquí, 3. Logaritmo neperiano de 3, ¿no es verdad? Y en el numerador, ¿qué es lo que va? U', la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de eso? Ya ustedes me la dijeron ahorita. La derivada con respecto de x al cuadrado más 5x. Por lo tanto, en el numerador le va a dar la derivada de x al cuadrado. ¿Cuál es? 2x. Y la derivada de 5x, 5. Ya todo lo otro queda igual. Aquí queda x cuadrado más 5x logaritmo neperiano de 3. Un ejemplo 2 para su casa. Y es igual al logaritmo de x al cubo menos 1 en base 4. Bien fácil. Esas son las funciones logarítmicas. Esas son las logarítmicas. Entonces, ahora nosotros vamos a ver ¿sí? Funciones exponenciales ahora. Funciones exponenciales. Vamos a tener una función exponencial natural. Que es de ese tipo. F de x es igual a e a la x. Su derivada, si quieren pueden poner y también. Y igual a e a la x. La derivada va a ser ella misma. Y la integral de e a la x por dx es ella misma también. E a la x va a ser. La derivada, si tenemos y igual a e a la u, la derivada va a ser ella misma por la derivada del exponente. Vamos a los ejemplos. Miren los ejemplos. Ejemplo ahí. Por ejemplo, integrar. Supóngase que yo le pongo a ustedes. Integral de 3x al cuadrado de e a la x al cubo más 5 por dx. Es integral. ¿Qué sucede ahí? Yo sé que la derivada del exponente es 3x al cuadrado. La derivada del exponente es 3x al cuadrado. Por lo tanto, ahí la sustitución que manda es u es igual a x al cubo más 5.
La derivada de u respecto de x es 3x al cuadrado. Du va a ser igual a 3x cuadrado por dx. Sustituyendo, ¿qué queda? La e está elevado a u. Y el 3x cuadrado por dx, ¿qué es lo que es? Du. Y la integral de e a la x, ¿cuál es? Ella misma. Pues, ¿cuál es la integral de e a la u? Ella misma más c. Y eso va a ser igual a e a la x al cubo más 5 más c. Entonces, ya. Esa es, vamos ahora a una derivada. Miren la derivadita, qué fácil, fácil. Derivar. Eso ustedes deben haberlo visto en su cálculo. Vamos a derivar la función y igual a e a la x a la 5 menos 3x2, por ejemplo. ¿Qué usted dice? Bueno, esa derivada va a ser igual a ella misma, e a la x a la 5 menos 3x al cuadrado por la derivada con respecto de x a la 5 menos 3x al cuadrado. Entonces, copiamos esto igual, ella misma, e a la x a la 5 menos 3x al cuadrado. ¿Y qué yo debo de hacer ahora? Efectuar esta derivadita. Ustedes saben que hace la derivada, el exponente baja. El exponente baja, es derivando. Cuando es derivada se le va restando 1. 5x4 menos, no, porque es derivando. Si fuera integrando, fuera x a la 6 sobre 6. Estamos derivando. Entonces bajo el 5 y le quito 1 al 5. 4 queda. Menos. Ajá, menos 6. Menos 6x. Ya, usted la puede dejar ahí. O poner esta parte aquí adelante. Y decir 5x4 menos 6x por e a la x a la 5 menos 3x2. ¿Sí? Ese es un ejemplito de una función exponencial natural. Hay otra función exponencial, así como teníamos aquí una función logaritmo natural, una función logaritmo general, que es la que tiene el LOG, también entonces tenemos una exponencial, una función exponencial natural y una función exponencial general. Vamos a poner aquí. Función exponencial general. Ustedes saben que esa E que está ahí es esta que está en la calculadora. Ustedes ven esa E que está ahí. Esa E que está ahí. 2.718. Es una constante. El valor de la E. ¿Verdad? Esta es. Sí. Pues esa es la E que aparece ahí. Esa es la E que de E a la... Esa constante vale 2.718. Es la base de los logaritmos naturales. Entonces ahora estamos viendo una función exponencial general que puede ser cualquier base. Por ejemplo, y igual a la u, por ejemplo. O y igual a la x. La derivada va a ser igual a ella misma por el logaritmo neperiano de a. Y cuando estemos integrando, la integral de a la x por dx, donde la a es mayor que 0 y a es diferente de 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la x sobre el logaritmo neperiano de a más c. La derivada de a la u, ustedes ven que tenemos e a la u, aquí vamos a tener a la u
su derivada es ella misma, logaritmo neperiano de la base por U'. Entonces vamos a hacer un ejercicio de integral y una de derivada, pero de este tipo, de la función exponencial general. Ok, entonces vamos al ejercicio. No, eso cuando usted lo suba, eso no se va a ver, te va a ver. Está tranquilo. Te voy a enseñar cómo se va. Va a salir solamente. Espérate, pate más. Tranquilo, tranquilo. Integral. Todo está bajo control. Aquí está todo controlado. Estamos grabando, acuérdense, estamos. Vamos al ejemplo. Ejemplos. Ejemplo. Integral. Integral. Digamos con integral. Integral. Integral de 5. Una fácil. Integral de 5 a la x por dx. ¿Qué es esa integralita? Queda eso ahí. Aplicando esta formulita. ¿Qué ustedes creen que da? La integral de a a la x por dx es igual a la x entre el logaritmo neperiano de la base. Esta integral. ¿Cómo sería? 5 A la X. sobre logaritmo neperiano de a. ¿Quién es a? Más c. Y ahí terminó. Miren otra. Integral de coseno de x de pi a la seno de x por dx. Aquí hay que hacer sustitución, hay que aplicar sustitución. Sabemos que la derivada del seno, ¿cuál es? Entonces ahí manda u seno de x. Derivada de u con respecto de x es el coseno de x. Por lo tanto, du es igual a coseno de x por dx. Sustituyendo aquí en el integral, ¿qué me queda? Integral. Miren, el pi, el número pi que ustedes saben en su calculadora, ya, pi elevado a seno de x, pero seno de x ahora es u. Pi a la u. Entonces, el coseno de x por dx, o sea, coseno de x por dx es de u. Es de u. Ya aquí sí está comodísima, está igual que esa. En vez de 5 es un pi. ¿A qué es igual la integral? Pi a la u. Pi a la u. Sobre logaritmo neperiano, logaritmo natural de pi más c. Ya lo que nos resta es sustituir la u. Pi, ¿cuánto vale u? Seno de x. De pi más c. Ustedes ven que fácil. Vamos con la derivadita. Miren que derivadita más fácil. Derivar. Derivar. Supóngase que vamos a derivar la función y igual al logaritmo a 5 a la x a la 4 menos 7x, por ejemplo, a la 2. ¿Qué usted dice? Bueno, vamos a ver aquí la derivada, era aquí la formulita. Esa es la fórmula.
Esa es la fórmula. La fórmula entonces decimos dy de x va a ser igual. Ella misma, a a la u. 5 a la x a la 4 menos 7x al cuadrado. ¿Por quién? Logaritmo neperiano de a. ¿Quién es aquí? 5. Logaritmo neperiano de 5 por u', derivada con respecto de x del exponente. X al cuadrado al 4 menos 7 x al cuadrado. Todo esto quedan iguales. 5 a la x a la 4 menos 7x2. Logaritmo neperiano de 5. Y esa derivadita ahí. La derivada de x4, acuérdense. ¿Cuánto da esa derivadita? 4x a la 4. 4x a la 3. 4x3. Y aquí. Menos 14x a la menos 14x. Menos 14x. Ya ahí la pueden dejar ahí, esa derivada. ¿Te ven? Esas son las funciones exponencial general. Hemos visto 4. Función logaritmo natural, la función logaritmo general, la función exponencial natural y la función exponencial general, con sus respectivas integrales y derivadas. Entonces, la que continúa ahora son las funciones inversas trigonométricas. Y función inversa trigonométrica, imagínate tú. Ahí, pam, 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 pam. Las funciones ahora van. ¿Qué pasó? Miren el arco seno. Arco seno. Vamos a tener así: seno, y igual al seno a la menos 1 de x. O lo que es lo mismo. Eso es lo mismo que arco seno de x. Esa función, cuando usted la deriva, eso le va a dar 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y cuando usted integre, acuérdense, usted deriva. Si usted integra la derivada, ¿qué le va a dar? La función original. O sea que si yo integro 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado por diferencial de x, bueno, pues me va a dar arco seno de x más c. Si tenemos la función en forma general y igual al arco seno de u, bueno, pues su derivada es u' sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Esa sería la para el arcoseno. Esa que está ahí. Hay una formulita para trabajar esas integrales de funciones trigonométricas inversas. Vamos a ver si la encontramos por aquí. El resumen. Función logaritmo. Cuidado. Ok, aquí tenemos las funciones trigonométricas inversas. Son 6. Arco seno, arco coseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante y arco cosecante. Ese es el dominio y el recorrido de la función. Vamos a ver las gráficas que están por aquí. Miren aquí la respectiva gráfica: arco seno, arco coseno, arco tangente, arco secante y arco cotangente aquí. Arco cosecante. Entonces, bueno, ahí hay unos ejercicios de cómo evaluar esas funciones trigonométricas, pero no nos vamos a detener en eso. Vamos a ver las derivadas
derivada, aquí que me interesa. Miren ahí las reglas para derivar las funciones las funciones trigonométricas inversas. Esas son las reglas de derivación todas. Otro lugar. Aquí están todas las reglas de derivación, todas las reglas. Bueno, espérate. Aquí están todas las formulitas. ¿Cuál fue la que yo le puse? La número 1, la primera. Yo le puse a ustedes ahí la número 1. ¿Ven? El arcoseno, U', raíz de 1 menos 1 al cuadrado. Por ejemplo, que yo le ponga derivar y igual al arco seno de x al cuadrado. ¿Qué usted dice? Bueno, esa derivada y' va a ser igual raíz cuadrada de 1 menos u. ¿Quién es la u? X al cuadrado. X a la 2 elevado a la 2. ¿Verdad? Y aquí, ¿qué es lo que va? U'. O sea, la derivada con respecto de x de x al cuadrado. Esa derivadita ahí, la derivada de x cuadrado, ¿cuál es? Bajo el exponente. ¿Cuánto da la derivada de x al cuadrado? La derivada de x al cuadrado. 2x ya. Y aquí, ¿qué va a quedar? 1 menos x a la 2 elevado a la 2. ¿Cuánto da eso? X a la 4. Potencia de potencia se multiplican. Ya ahí terminó esa derivada. ¿Ven qué fácil es? Si yo le pongo del arco tangente, por ejemplo, yo le pongo aquí y igual al arco tangente de una bien fácil, 3x2. Usted dice, la derivada. Bien, vamos a ver la derivada. La fórmula. ¿Qué yo tengo aquí al cotangente? 1 más u al cuadrado en el denominador. 1 más 3x al cuadrado elevado al cuadrado, ¿verdad? Y siempre, fíjense en el numerador, siempre va ¿qué? U'. Entonces pongo derivada con respecto de x de 3x al cuadrado. ¿Y qué me está dando eso ahí? Aquí, la derivadita ahí, ¿qué da? ¿Qué da esa derivada? Derivada de 3x2. 6x ya. 6x, aquí queda 1 más 3 al cuadrado. 9. X a la 2 elevado a la 2. Ya, ahí terminó. Ustedes ven que lo que hay que seguir es las reglas. ¿Qué otra fórmula ustedes necesitan saber? Bien, porque ustedes van a aplicar las reglas. Cuando yo le pongo una derivadita de esta, ya usted identifica. Si yo le pongo arco cotangente, ya usted sabe, menos u' entre 1 más u al cuadrado. O sea, yo le pongo a ustedes y igual al arco cotangente de x4, por ejemplo. Entonces, pero espérate, es esta ahora. Va con un menos la derivada. Yo digo, bueno, de y de x, que es lo mismo que y', ¿a qué va a ser igual? Negativo. El denominador va 1 más x a la 2 elevado, x a la 4. X a la 4, ¿verdad? Elevado a la 2. Y aquí, la derivada respecto de x, ¿de quién? De x4. Menos, esa derivadita, ¿cuánto da? 4. 4x a la 3. 4x3. Y aquí, 1 más, y ahí eso ahí. ¿X a la cuánto? 4x a la 8. X a la 8. X a la 8. Ustedes ven qué fácil son. Entonces vamos a ver la fórmula de integrales. La fórmula de integrales, para estos casos ustedes me van a aplicar 3 fórmulas de integrales, bien sencillas.
lo que tienen que identificarla. Esa fórmula de integrales, vamos a ver si aparecen por aquí. No aparecieron por aquí. Nos vamos al libro a buscar las fórmulas de integrales. Entonces, ahora para las integrales inversas trigonométricas van a aplicar las fórmulas de la 16 a la 18. Miren aquí, nos vamos aquí. Para las integrales vamos a utilizar esas fórmulas. Lo que hay que identificarlas. Eso es lo que tenemos que hacer, identificarlas. Supóngase, por ejemplo, que yo le ponga la integral de diferencial de x sobre la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado, por ejemplo. ¿A cuál se parece eso? La 17 no tiene una raíz, no tiene raíz. Esta tiene raíz. Ya usted descarta la fórmula 17 porque aquí en el integrando yo tengo un radical. La 18 tiene un radical, bien aquí. Pero aquí hay una variable. Está descartada. La única que aplica es esta, la primera. ¿Ven? Entonces ya ahí yo tengo que poner a al cuadrado, u al cuadrado. ¿Ven? Yo digo ahí, a al cuadrado es igual a ¿cuánto? A 16. Eso implica que a es igual a la raíz de 16, que es igual a 4. U al cuadrado, ¿a qué es igual? A x al cuadrado. Eso implica que u es igual, se le busca la raíz en ambos lados ahí. U vale x ahí. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué dice la integral que da? Seno a la menos 1, seno a la menos 1 ¿de quién? De u. ¿Quién es u? X sobre a. ¿Cuánto vale a? 4 más 6. O pueden poner también arco seno de x sobre 4. Arco seno de x sobre 4. Un segundo ejemplo. Vamos a ponerle esta, a ver si ustedes están en esto. Diferencial de x sobre 25 más 4x2, por ejemplo, ahí. Esa que está ahí. No, ¿cuál sería? ¿Cuál se va a aplicar? ¿Cuál fórmula se va a aplicar ahí? La segunda. La del número. La 17. ¿Cuánto vale a al cuadrado? Sí. A al cuadrado, ¿a qué equivale? 25. A al cuadrado vale 25. Por lo tanto, ¿cuánto vale a? Raíz cuadrada. 5. A al cuadrado igual a 25. Eso implica que a es igual a 5, ¿no? La raíz cuadrada. Y que u al cuadrado es igual a 4x al cuadrado. Eso me implica que sacando raíz cuadrada en ambos lados sería u es igual a raíz de 4, 2x, ¿no? Y ya ahí yo sé que esa integral da este resultado. 1 sobre a. 1 sobre 5. Uno sobre 5, tangente a la menos 1 de u sobre a. ¿Quién es u? 2x sobre. Ya. Hasta ahí está bien. Entonces paramos el video. Espérense, güey.